Amigos, bienvenidos a una emisión más de UJAT Agropecuario. El día de hoy abordaremos un tema que tiene que ver con un cultivo icónico para el estado de Tabasco, para la región sureste en general del estado de México y que tiene que ver con procesos productivos sustentables. Ese es el tema del día de hoy, la producción sustentable en el cultivo del cacao. Para ello contamos con un profesor investigador del campus Tabasco, del Colegio de Posgraduados. Estamos hablando del doctor Julián Pérez Flores. Él tiene amplia experiencia en esta temática y aprovecharemos eso precisamente para exponerles sobre esta temática en esta charla del día de hoy. Amigos, ¿qué tal? Gracias por estar en UJAT Agropecuario. Hoy, como ya les comentábamos, vamos a abordar el tema del manejo sustentable del cacao y para ello contamos con la presencia del doctor Julián Pérez Flores. Doctor. Mucho gusto. Gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, doctor, pues vamos a abordar este tema de gran relevancia, en particular para nuestro estado, el estado de Tabasco, y quisiera que nos compartiera, que nos charlara sobre la importancia de este cultivo del cacao para el estado de Tabasco, doctor. Pues la importancia no solo para Tabasco, es para México y para el mundo, ¿sí? Cuando digo para México y para el mundo me refiero a que en todo el mundo se consume chocolate. Y el chocolate para su elaboración requiere del cacao. Aquí traigo el fruto, una mazorca de cacao, ¿sí? Y traigo también el grano de cacao ya seco, ¿sí? Que este grano de cacao ya seco es el último paso para la elaboración de chocolate. Lo molemos y obtenemos la masa para hacer pozolo, para darle forma al chocolate y consumirlo. Y digo importancia mundial también porque es social, es económica y es ambiental, ¿sí? Nuestros antepasados con 20 granitos de estos podían comprar un esclavo o una esclava, ¿sí? Con un granito podían comprar un conejo, ¿sí? Entonces se usó como moneda, era la moneda, era la moneda, ¿sí? Ambiental, ¿por qué? También por eso dije es de importancia mundial el cultivo, porque en sí el cacao es un árbol, ¿sí? Entonces es un árbol y requiere sombra de otros árboles, ¿sí? Es el único cultivo, que valga la redundancia, se cultiva en un sistema agroforestal o agroecosistema. Y es el único agroecosistema más similar a lo que eran las selvas, que ya no las estamos acabando. Sí, es lo más parecido. Entonces es de importancia mundial porque todos respiramos. Y los árboles por el porte son las especies, son los vegetales que más oxígeno nos dan, ¿sí? Entonces esa es parte de la importancia ambiental. Parte de la importancia cultural es la identidad que nos da los tabasqueños, me incluyo, ¿sí? Todos los que viven en Tabasco, un buen porcentaje, y más específicamente en la región de la Chontalpa, consumen pozol. Es la manera en que nosotros consumimos el cacao, ¿sí? En pozol, ¿sí? Dicen incluso que quien viene a Tabasco y prueba el pozol, aquí se queda, ¿sí? Ya no se da. Entonces esa es la importancia. Y económica, relevante, muy importante. Que nos da identidad. Lo consumimos desde hace más de 3,000 años, ¿sí? Tiene importancia social y económica, ¿sí? Más de 30,000 familias dependen aquí en Tabasco del cultivo, ¿sí? Entonces es muy importante. Bien, doctor, una vez que nos ha planteado de manera muy clara la importancia de este cultivo, del cacao, ahora abordaríamos ya la parte productiva.
En lo que tiene que ver la producción de cacao, ¿cuáles son las principales limitantes, doctor? El cacao es una especie viva, ¿sí? Es un ser vivo. Como nosotros, tiene enfermedades, ¿sí? La principal, moniliasis, ¿sí? Ha bajado la superficie que se cultiva, ¿sí? En un casi 30-50%, y si bajas la superficie que se cultiva, baja la producción. ¿Sí? En el 2005 que llegó esa enfermedad, prácticamente en Tabasco, ya el cultivo, en Chiapas ya se declaró como un cultivo en decadencia. ¿Sí? En Tabasco hay materiales, se están liberando nuevos materiales resistentes, pero en sí la moniliasis es manejo lo que requiere para su control. ¿Sí? Entonces es otra limitante de la producción es los mismos productores, la edad de los productores. ¿Sí? En promedio son productores de 58 años, ¿sí? En promedio son productores que no tienen un nivel de primaria, no tienen 6 años completos de primaria. Su escolaridad. La escolaridad es una limitante para la capacitación, por ejemplo. ¿Sí? Otro problema es la sequía, por ejemplo, el cambio climático. Ya se ha reportado que inundaciones, bueno, lo estamos viviendo, ¿sí? Llueve cuando no llueve, debe de llover, hace frío, hemos alcanzado aquí temperaturas, nos quejamos en noviembre, diciembre, enero, temperaturas de 15 grados incluso o menos, y esas temperaturas de 15 grados, por ejemplo, disminuyen la floración del cacao. ¿Sí? Inundaciones, ¿sí? Sí resiste inundación, pero más de 8 días se va a dañar la producción. Va a haber una merma. Va a haber merma. ¿Sí? Ahora bien, doctor, para entrar de lleno al tema de la sostenibilidad del cultivo, nos gustaría que nos explicara, compartiera con nosotros una explicación sencilla sobre este concepto de sostenible. ¿Cómo calificar de sostenible o como sostenible a un proceso productivo agrícola? Esa es la pregunta, doctor. Si gusta y si nos permite, vamos a hacer un corte promocional y a la vuelta nos comparte su respuesta. Sí. Por favor, acompáñenos a estos promocionales y regresamos a UJAT Agropecuaria. Gracias por continuar en UJAT Agropecuario, amigos. Y pues ahora sí, doctor, daríamos paso a su respuesta en relación a con base en qué criterio se puede calificar como sostenible a un proceso productivo agrícola. Bueno, la sostenibilidad se va a reflejar en lo económico, ¿sí? En lo social y en lo ambiental. Esas tres dimensiones, digamos. Sí, es un triángulo, es un triángulo. ¿Sí? Entonces, esas tres dimensiones, precisamente el cultivo de cacao es el mejor representante. ¿Sí? Y es el mejor representante porque, como ya comentamos, hablamos que se está tomando pozol o consumiendo chocolate, ¿sí? Desde hace más de 3000 años. ¿Sí? Entonces, desde hace 3000 años o poco más, ¿sí? Ya hay vestigios de que se consume el pozol. Hay vasijas donde están residuos de teobromina, que es el alcaloide que tiene el cacao. ¿Sí? Entonces, solo con ese lapso de tiempo nos da la dimensión de que algo es sostenible para que se pueda aguantar en el tiempo. En lo social sobre todo, ¿no? En particular tiene que ver con lo social. Con lo social, sí, y con lo económico. Con lo económico, porque aunque nos quejamos o se queja el productor de que el precio está bajo, sí, pero cuando vemos que es sostenible, ¿sí? ¿Cuánto nos cuesta una taza de chocolate? ¿Sí? Antes el productor vendía cacao seco, y lógico, era más redituable. Claro. ¿Sí?
Pero ahora el productor, ¿sí?, de la plantación de cacao obtiene madera, obtiene medicinas, obtiene leña, ¿sí?, obtiene muchos recursos, ¿sí? ¿De dónde viene esa madera? Bueno, de los árboles de sombra, ¿sí? Obtiene frutas, ¿sí?, naranjas, guayabas, ¿sí? Entonces, esa es la parte también social, ¿sí?, o económica. ¿Por qué? ¿Cuánto cuesta una consulta de un médico particular? 500, 600 pesos, dependiendo de la especialidad. Pero en el cacautal hay plantas medicinales. Hay epazote, ¿sí?, hay cedro, ¿sí?, hay caoba, que aparte de ser maderas preciosas y que vende la madera y obtiene recursos, las cortezas son medicinales, ¿sí? Ahí se cubre la sostenibilidad desde la parte económica, y en lo ambiental es el único agroecosistema más similar a la selva. Lo más cercano, decía hace un momento. Y nos dan oxígeno, Claro. ¿sí? Contribuye con los conocidos como servicios ambientales, ¿no? Exactamente, como servicios ambientales. De hecho, ya hemos cuantificado aquí en el Colegio de Postgraduados, ¿sí?, cuánto nos da, o nos puede dar como bonos de carbono, ¿sí?, por hectárea, ¿sí? Una plantación anda alrededor de 12,000 pesos, ¿sí? Y cuánto nos da solo por vender cacao, o sea, sería como 5,000 pesos, ¿sí? Sí. Entonces se está cubriendo esa parte. Esos son entonces los criterios para poder calificar o definir si un proceso productivo es sostenible o no. O sea, considerar esas tres dimensiones, básicamente, ¿no es cierto, doctor? Ahora bien, entonces, considerando este punto a favor para la producción de cacao, habría entonces que mantener esa sostenibilidad. Entonces, ¿cómo se puede mantener la sostenibilidad o la producción sostenible en el caso del cacao? Yo lo vería de otra manera, y que es lo mismo, ¿sí? ¿Cómo podemos eliminar algo que ha estado por más de 3,000 años? ¿Sí? ¿Cómo le dices a la gente que desde niñitos están tomando pozol que ya no tome pozol? ¿Sí? Desde que llegué a Tabasco y a Cárdenas, Tabasco, en 1995, y que llegué aquí al Colegio de Postgraduados, escuchaba, y todavía sigo escuchando, que el cacao va a desaparecer, ¿sí? Pues repito, ¿cómo podemos desaparecer algo que data de hace más de 3,000 años? Y que es inherente a la cultura de un pueblo, ¿no? Exactamente. Es algo que de manera natural se da, ¿no? Es parte de toda una gama amplia de costumbres, de tradiciones que tienen que ver con la cultura propia de la población de nuestro estado y en particular, en general de la región, del sureste, ¿no? Sí, y más cuando Tabasco, cuando uno escucha Tabasco, selva, ¿sí? Reconozcámoslo, lo poco que queda de selva, ¿sí? Entonces, si hacemos referencia al cacao, son árboles. Sí, sí, sí. Es como se puede sostener. Ahora bien, doctor, ¿hay oportunidad de mejorar este proceso o esta producción sustentable de cacao? ¿Es posible mejorarlo? Digo, ya de por sí contribuye, ¿no?, de manera importante. Pero ¿cómo poder mejorarlo? Sí. Aquí. ¿Cómo se puede mejorar un proceso? Es conociéndolo. ¿Y cómo vamos a conocer el cultivo de cacao? Es precisamente hablando con los productores, ¿sí? Ningún sistema de mejoramiento va a funcionar, ¿sí?, si no se incluye la participación de los productores, que son quienes van a ser los beneficiados del mejoramiento que sea. Finalmente, perdón, la agricultura es un fenómeno social. Es un fenómeno social. Entonces, el productor, estamos hablando de en promedio, dijimos 58 años de edad de los productores, pero hemos encontrado productores de 80 años, ¿sí?, en plantaciones de 85 y 90 años. Van a la par. O sea que prácticamente ahí nacieron, ¿sí? Ellos son los que conocen sus árboles, ¿sí?, y ellos son los que pueden decir, este árbol es el que más produce y es el que quiero
propagar. Lo tienen perfectamente caracterizado, ¿no? Evaluado, conocen perfectamente ese material. Bien, doctor, ahora, partiendo de esta premisa, de la importancia de la participación de los productores y de este último punto que mencionaba, de la edad de las plantaciones, entonces nos vemos en la necesidad de plantear la renovación de las plantaciones. Así es. Sí, puesto que están en declive. Me parece que mencionó un porcentaje importante de las plantaciones ya en una edad avanzada. ¿De qué porcentaje estamos hablando, doctor? 80%. De las plantaciones ya con una edad ya que sobrepasa la etapa productiva, altamente productiva. Bien, doctor, con esto vamos a hacer una pausa, vamos a unos promocionales, si nos permite. Amigos, por favor, acompáñenos a esta breve pausa y continuamos con la charla sobre la producción sustentable de cacao. Adelante. Bien, gracias por continuar con nosotros, amigos. Doctor, vamos a retomar nuestra charla y vamos a un punto muy importante de lo que tiene que ver con este tema de la renovación de plantaciones. Esto implica una cantidad importante de plantas en cantidad y calidad suficiente, ¿verdad, doctor? Ahora bien, ¿qué nos puede decir respecto a la calidad de algunos materiales, como el cacao criollo variedad Carmelo, el cacao Grijalba, que por cierto relativamente hace poco obtuvo denominación de origen, y los genotipos obtenidos por el INIFAP, particularmente esta llamada última generación a los denominados Tabscop, y que presentan, por cierto, resistencia a moniliasis? ¿Qué hay de eso, doctor? Sí, todos los materiales que mencionas, y en particular la denominación de origen de cacao Grijalba, ¿sí? Esa denominación de origen abarca todos los tipos de cacao que precisamente se cultiven en esta región. Digamos, el criterio es geográfico. Es geográfico, ¿sí? Con relación a los materiales resistentes a moniliasis, así como el cacao incluso Carmelo o grano blanco, ¿sí? Todos esos materiales, para que realmente funcionen y expresen todas sus características, tienen que propagarse de manera asexual, y como se está haciendo es por injertación, ¿sí? El problema con la propagación asexual y con la injertación es que no se le dice al productor, ¿sí? Tú no puedes tomar semilla de este árbol, no puedes cosechar mazorcas y tomar semilla de esa mazorca y sembrarla para obtener más plantas, porque ahí ya no va a salir igual tu planta. No es asexual. Ya no es asexual, ahí ya es sexual. Sexual, y eso es importante aclararlo para nuestros amigos televidentes que no están muy familiarizados con esta temática, ¿no? Por propagación sexual tú siembras la semilla y sale la planta. Siembras otra semilla y sale otra planta, pero esas dos plantas son diferentes. Así es, por la variabilidad propia, ¿verdad? Natural. Y nosotros tenemos capacidad para producir muchísima planta a partir de semilla, pero toda es diferente. ¿Sí? La cuestión aquí, ¿sí?, es, como ya decíamos, si queremos renovar el 80% de la superficie que tenemos de cacao aquí en Tabasco, se requieren aproximadamente 20 millones de plantas, ¿sí? La capacidad de los viveros en el estado que se dedican a producir planta de cacao es de 2 millones. ¿En qué tiempo? ¿Anual? Anual. 2 años. Anual 2 millones y se requieren 20. Estamos hablando que se requerirían 10 años para lograr esa producción. De la superficie que se requiere establecer, ¿no? La edad de producción
del cacao, donde alcanza su máxima producción, estamos hablando de 28 años. ¿Sí? La edad de las plantaciones ya rebasa los 45 años. Ahora, perdón, a partir de que se siembra el cacao, ¿en qué momento, a cuántos años podemos ya contar con una producción en forma? A los 8 años, 8 o 10 años, ya empieza la producción en forma, se mantiene hasta los 25 años, más o menos, y de ahí... Ese es el periodo, digamos, donde expresa su máximo potencial productivo, y de ahí viene un declive, que es lo que está en la del 80%, presentándose en el 80% de la superficie, como explicaba usted. Si hay manejo adecuado, por supuesto, sí, que ya ese es otro tema. Exactamente, es un factor, es una condicionante, ¿no? Ahora, doctor, hablaba de la cantidad de viveros y de la capacidad instalada, pero el trabajo de ellos depende de un insumo. Ese insumo es que se cuente con el material en la cantidad y con la calidad necesarias. ¿Cuál es la situación al día de hoy en relación a este tema? ¿Contamos con el suficiente material, suficiente y en la calidad necesaria? Otra vez. Contamos con el material suficiente si se considera la experiencia del productor, que es el que conoce qué materiales quiere, ¿sí? Porque incluso conocemos productores que les llegan con los injertos y son plantas pequeñitas y el productor no quiere, ¿sí? No, yo no quiero eso porque me van a robar la producción más fácil, que ese es otro problema social que se tiene, no solo en el cultivo de cacao, en muchos otros cultivos, el robo de cosecha. Si se considera al productor y el productor dice, porque él es el que conoce de sus 1 hectárea, 2 hectáreas, lo que tenga, ¿sí? ¿Qué árboles son los que más producen? En cacao tienen la característica que 25% de los árboles en una plantación son los que producen el 75% de la producción. Y el productor ya tiene identificados qué árboles. Conocemos un productor en especial, en el C40 del Plan Chontalpa, que nos dice, este árbol hemos cuantificado más de 600 mazorcas. ¿Sí? Entonces, este árbol me resiste moniliasis. Este árbol tiene el cacao más dulce. Él es el que conoce. Si se considera el productor, ¿sí? Ahí están los materiales para propagar. Si se considera el productor, acaba de comentar. Sí. Entonces, digamos acá que en realidad se puede decir que se cuenta con el material. Sin embargo, para diseñar o para planear de manera adecuada estos esquemas para la renovación de las plantaciones, para la producción de planta específicamente, habría que tomar en cuenta la experiencia de esos productores para aprovecharla y obtener esa cantidad de plantas. Doctor, hemos llegado al final de nuestro programa. Hay muchísimas cosas que podemos decir al respecto de este tema. Por esta ocasión hemos concluido. Agradezco mucho su presencia en este programa, su programa. Y por supuesto, amigos, a ustedes les agradecemos infinitamente el habernos acompañado en esta interesante charla. Hasta la próxima emisión.